Ahora, uy, Madre mía. a veces Instagram nos pone a sudar, pero bueno, ya estamos. Madre mía, ¿eh? Qué lotería. Nunca sabes si va a poder ser. Sí, sí, eso es cierto. Hola, Bueno, Beatriz. encantada, Alexandra. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, todo muy bien. Por aquí, por Murcia, yo vivo por Murcia, cerca de Alhama de Murcia. Ah, bueno, yo estoy en Villadiego porque estaba en un encuentro de empresarios. Ya terminamos, pero no alcanzaba a llegar a mi casa, así que aquí me quedé para poder conectarme del directo contigo. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? Pues soy profesora de inglés, llevo dando clases de inglés más de 13 años, es mi vocación. Entonces, desde muy pequeñita, desde que tenía 11 años, que fue cuando empezaba a saber inglés en el colegio, a mí esta lengua me cautivó. Hubo algo que ya me fue amor a primer oído. Y entonces, desde entonces, siempre he estado un poco con el inglés, unas veces de manera más intensa, otras menos, hasta que ya cuando tenía 27 años, hacia el año 2000, una cosa así, pues me pude matricular en la universidad a distancia, porque había hecho otras cosas, etcétera. Pero vamos, siempre he estado estudiando inglés. Lo que pasa es que ya pues tomé la decisión de matricularme por la UNED y bueno, no encontré allí lo que estaba buscando, ¿vale? Entonces, en el segundo año de carrera, pues aparté todo y empecé a desarrollar un método científico, que es lo que tengo ahora y lo que me diferencia de todos mis compañeros. Entonces, he desarrollado un método científico que te permite entender cómo funciona la lengua, te aporta conocimiento sistemático, que es lo que te permite desarrollar una técnica, ¿vale? Porque producir en una lengua que no es la tuya es una tarea muy cualificada, para lo cual necesitas una técnica. Entonces, llevo, como decía, más de 13 años enseñando inglés y es un método tan potente que, por ejemplo, yo no he vivido en Inglaterra, nunca he vivido allí. Sin embargo, cuando he ido allí, que sí que he ido en ocasiones, me puedo comunicar absolutamente al mismo nivel que cualquiera de ellos. Entonces, yo soy el caso más rotundo de éxito de mi Mira, método. Aunque bueno, esa tengo es una mucho. tarea, esa es una tarea que tengo pendiente, lo del inglés. Sí, porque actualmente es el filtro profesional más estricto que hay, el inglés. Es un foso para todo, para las aspiraciones profesionales, para las aspiraciones incluso personales, si te gusta viajar. Es la barrera que te separa muchas veces del puesto soñado o de la promoción que te mereces y que deseas dentro de tu trabajo. Y bueno, para las personas que están con la tarea pendiente como yo y que no tienen mucho tiempo o que tienen pereza o que les han dicho no, es que la gente que habla español no tiene mucha facilidad para hablar inglés, son unos indios hablando inglés y eso es horrible. Sí, porque es lo que mucha gente piensa esto, ¿no? Sí. Y, y entonces le cogen pereza al idioma porque ni siquiera lo intentan. Para esas personas, ¿qué les dirías para que se acerquen más o se quiten todas esas creencias erróneas que tienen sobre el idioma? Bueno, pues eso, primero, primero que no es verdad, ¿vale? Primero que efectivamente el sistema de enseñanza que hay en nuestro país, y bueno, en Sudamérica también es verdad que todavía hay muy poca gente que habla inglés, eso también es verdad. Entonces, seguimos teniendo un sistema que apuesta por la parte de exámenes, porque tú vayas, digamos, preparando una serie de exámenes según los cuales pues tú te van a encajonar en un nivel determinado y si quieres pasar al siguiente nivel, pues tienes que hacer otro examen, tienes que pasar por caja, ¿vale? Entonces, este es el gran motivo, es la gallina de los huevos de oro.
las certificaciones. Entonces, todo el mundo quiere certificar porque le arregla el problema a todo el mundo, ¿vale? Es decir, los profesores no tienen que preparar una clase, ya saben que miran el guión de lo que va a entrar en el examen y eso es lo que trabajan. Y las academias, todo el mundo tiene el problema solucionado, ¿vale? Con el tema de los exámenes. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que es un enfoque muy disfuncional, porque tú puedes saber muy bien hacer un ejercicio y no saber hablar, no saber comunicarte. Entonces, se ha desvirtuado tanto el objetivo legítimo de lo que sería el aprender un idioma, que es, el objetivo es la comunicación. Para aprender un idioma lo que buscamos es comunicarnos, poder comunicarnos. Sin embargo, toda esta situación ha desvirtuado tanto el sistema que al final el objetivo es pasar exámenes. Entonces tú puedes, por ejemplo, en un speaking, ¿no? De un B1 o un B2, tú sabes que tienes que trabajar cierto vocabulario y vas a buscar la manera de meter ese vocabulario. Pero claro, esa no es tu realidad. Cuando se trata de expresar tu propio discurso y tu propia realidad, no tienes esos arquetipos, no tienes esos clichés. Entonces te ves perdida o te ves perdido. ¿Vale? Entonces, ¿qué diría? Pues primero que no es verdad. Como en todo, trabajar la mentalidad. Es decir, yo puedo hacerlo. Tienes unos órganos articulatorios que son tu instrumento. Entonces, mediante el alfabeto fonético internacional, que es lo que yo uso en mis clases, te voy enseñando a que vayas colocando la lengua, los labios, etcétera, para producir un sonido que es un fonema en inglés. Un fonema es un sonido distintivo. Entonces, ahí hay, por ejemplo, ahí tenemos un hándicap, los hispanohablantes, porque ellos tienen 38 fonemas, 38 sonidos distintivos, y nosotros tenemos 26. Entonces, eso ya te da una idea del problema al que te enfrentas. Pero para poder aprender esos fonemas, tú tienes que trabajar con tus órganos articulatorios como si fuera un instrumento, como el que toca el piano. Si yo quiero hacer la R inglesa, por ejemplo, la R inglesa es un fonema que viene de la U y yo subo la lengua hacia arriba, así, y ya tengo la R inglesa. Rain, por ejemplo, river. Entonces, no depende de tu talento o de lo que te parece que has escuchado, tú vas a aprender a colocar tus órganos articulatorios para producir esos sonidos. ¿Vale? Entonces, eso también hace que sea un método científico, porque al utilizar el alfabeto fonético internacional es un paradigma aceptado por toda la comunidad lingüística, con lo cual se convierte en paradigma científico. Es decir, que vamos a aprender los idiomas de los sonidos del inglés aprendiendo a sacar sonidos diferentes utilizando tus órganos articulatorios de una manera diferente, pero siguiendo las instrucciones. No por lo que te parece a ti que dice, no, tienes que tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, cuando tú adoptas este enfoque, ya no depende tanto de que tú creas o no creas, es que es así. ¿Vale? El método tuyo es también para niños. Sí, yo he trabajado con niños de 2, 3 años. Con ellos trabajo mucho con las canciones, por ejemplo, ¿sabes? Y luego les hago mucho repetir los sonidos. A ellos no les explico, este sonido es tal, ¿no? Hago que me imiten, por ejemplo. Trabajo con adolescentes también, porque ellos, pobres, están también en una especie de limbo. Desde que tú empiezas el sistema escolar, en primero de primaria, incluso antes, hasta que llegas a bachillerato, muchos se encuentran en una especie de limbo que no se acaba, es como un bucle, y llegan a bachillerato y están exactamente igual que estaban cuando estaban en primero o segundo de primaria. Entonces, el sistema no funciona. Y ya le han cogido pereza al idioma, ya no quieren estudiar, no quieren aprenderlo. No, le cogen mucha tirria, le cogen mucha tirria. Luego, además, tenemos este sistema bilingüe que también es una chapuza, porque tú no puedes transmitir conocimiento en un vehículo que el alumno no domina. Entonces, si tú le intentas que el alumno se aprenda las rocas metamórficas en inglés, ni el alumno va a saber lo que son las rocas metamórficas y mucho menos va a saber expresar eso en inglés. Entonces, eso es un batiburrillo que ha generado muchos traumas. El bilingüismo tal y como está.
yo creo que al final se lo están aprendiendo de memoria para presentar un examen, pero dentro de 8 días le preguntas y ya ni idea, ya se les ha olvidado porque han estudiado para el examen, entonces realmente eso no es adquirir conocimientos, No, porque ni sobre las rocas ni sobre inglés, que es lo peor, no están aprendiendo ninguna de las dos cosas. no, pero es que eso es, el sistema educativo entero, habría que ponerle patas arriba. O sea, eso solamente es en inglés, pero es todo el sistema educativo. Tú no puedes, en el sistema educativo nuestro, tú no puedes, no puedes cuestionar. Se trata, hay una verdad, una narración oficial, una narrativa oficial, que es lo que tú te tienes que aprender de memoria para vomitarlo en el examen y te van a puntuar en función de lo fiel que tú reflejes esa narrativa oficial. Entonces, es completamente contrario a lo que sería la excelencia en la investigación, en el estudio, pero eso en todo el sistema escolar. Y En el caso del inglés, aparte de enseñarlos a hacer los sonidos nuevos y esto para aprender el inglés, ¿en qué más consiste tu método? mi método, a ver, al final lo hemos bautizado como el método BEA, que sería, bueno, puede tener varios acrónimos, pero podría ser Best English Approach, que sería el mejor enfoque de inglés, ¿vale? Entonces, aparte de trabajar la fonética y la fonología de esta manera, trabajo con la idea de lo que podemos llamar el equivalente pragmático. Entonces, ¿esto qué significa? El equivalente pragmático, el concepto es que en todas las lenguas hay un grueso, que puede ser del 90-95%, de expresiones y palabras que existen en todas las lenguas. Me explico. En todas las lenguas debe haber un verbo que sea dormir, o un verbo que sea Vale. cocinar, o una expresión que sea en casa del herrero cuchillo de palo. En Vale. todas las lenguas. Es muy poco el porcentaje de expresiones y palabras que no tiene traducción, que es perfectamente local y exclusivamente local y no lo vas a poder trasvasar a otra lengua. A partir de ahí, yo trabajo desde ese concepto buscando el equivalente pragmático en la otra lengua. A veces es un equivalente exacto. Por ejemplo, la palabra mortero español, ¿vale? La palabra mortero en español es, en todas sus acepciones, la palabra mortar en inglés. Tanto el chisme que sirve para machacar, como el mortero de cemento, como el mortero de arma. En esas tres acepciones coinciden. Ahora, hay veces que no es así. Por ejemplo, esperar en español, ¿vale? Rinde tres verbos en inglés. Tienes el verbo wait, que es dejar que pase el tiempo hasta que llegue la fecha indicada o el momento indicado para algo. Tienes el verbo hope, que es esperar con esperanza. Y tienes el verbo expect, que sería tener una expectativa basada en algo razonable. Los tres verbos rinden esperar. Entonces tú tienes que hacer ese análisis del equivalente pragmático para saber cuál tienes que usar en inglés. Entonces, esto no es la traducción literal. Es lo que vamos a llamar code switching, conmutación de código, partiendo de la idea de que la mayoría de las veces hay un concepto, hay un equivalente pragmático. Pragmático significa que es lo que usa la inmensa mayoría de los hablantes. Pragmático significa que así lo diría prácticamente cualquier inglés. Ahora te voy a poner el ejemplo de una frase. Si yo en español quiero decir, te quiero preguntar, ¿cuánto tardas en llegar al trabajo? ¿Vale? Yo te quiero decir eso. El equivalente pragmático de esa frase en inglés sería how long, fíjate, how long literalmente es como de largo, no es nada intuitivo. Tú tienes que hacer el trabajo de encontrar, por decirlo así, en el taller en el que trabajamos, saber que cuánto tiempo en inglés es how long, ¿vale? Y nosotros decimos cuánto tiempo tardas. El equivalente pragmático de tardar en inglés se construiría con take. How long does it take you? O sea, ¿cómo de largo ello lleva a ti? ¿Entiendes? A nuestra mente no se le va a ocurrir nunca eso. Desde el español, a ti nunca se te va a ocurrir pensar que para decir cuánto tardas, tengo que decir en inglés cómo de largo ello lleva a ti. Imagínate, ¿vale?
Sin embargo, ese es el equivalente pragmático, es decir, cualquier inglés te lo va a preguntar así. How long does it take you to get to work? Una vez que yo ya he trabajado eso, ¿cómo trabajamos eso en clase? A veces llega una persona y le digo, a ver, Pepe, pregúntale a Cristina cuánto tiempo tarda en llegar al trabajo. Entonces Pepe hace el trabajo, pero tienen que hacerlo todos. Pues si Pepe no sabe hacerlo, yo no le digo, Pepe, se dice así. Le digo, a ver, ¿quién ayuda a Pepe? Who can help him out? ¿Quién le saca, quién le ayuda fuera del problema? Entonces, conviertes ese momento en un momento grupal, donde todo el mundo trabaja y la tarea de uno es la tarea de todos. ¿Sabes? Entonces, de esta manera. Luego, por ejemplo, Pepe dice, how long does it take you? Y le digo, Pepe, tienes que aspirar. ¿Qué es la aspiración? Pues es una especie de puff que va con la P, la T y la K. Nosotros decimos paquete, pues ellos dicen pa-que-te. Eso es la aspiración. Entonces, poquito a poco voy cincelando la manera de hablar y la manera de construir la frase de Pepe, de Cristina y de todos los demás. ¿Sabes? ¿Ese método es online, es presencial? No, lo hacemos online. Ahora mismo tengo un intensivo de lunes a jueves y los sábados. Hay 2 niveles, porque todavía no hay, vamos a decir, o no me he encontrado con gente que tiene un nivel altísimo de inglés. Entonces tenemos intermediate y beginners. Hay 2 tandas de clase, mañana y tarde, y tú puedes apuntarte a ese intensivo y acudir a tantas clases como quieras. Y los sábados también. Con esto conseguimos que tengas a tu disposición la posibilidad de todos los días tener una clase en directo donde te explican, te corrigen, trabajas con otros alumnos. Y esto me ha permitido a mí, porque yo antes trabajaba mucho el one-to-one, ¿vale? Con 1 a 1, pero no me permitía crecer. Entonces he dado el salto, he cambiado a un modelo grupal y estoy viendo que en 3 meses, gente que está empezando desde cero o desde un nivel muy bajo, estamos pudiendo ya armar algo. No te voy a decir que es una conversación avanzada, pero sí la simiente de una conversación con soltura. Cuando, En 3 meses. cuando empiezas a hablar inglés con tu método y empiezas a ir a tus clases y empiezas a hacer una conversación, entonces hablas en inglés, piensas en español, hablas en inglés o piensas empiezas a hablar, a pensar en inglés o cómo funciona esa en la mente. En las clases es muy dinámico, es muy orgánico. A lo mejor empiezo hablando en inglés o a lo mejor empiezo hablando en español y cambio. Estoy hablando contigo así, and for example, I change, and I start to speak to you in English. And then, for example, I change again. Voy cambiando. Ahora te hablo en español, en un rato te hablo en inglés, lo voy naturalizando, lo voy introduciendo de manera natural. Cuando es una clase más avanzada es todo en inglés. También a veces paso al español si quiero que quede. Lo de hacer esos cambios español-inglés es para que tus alumnos vayan aprendiendo a pensar en inglés o para que lo sientan más suyo o por qué. Estos cambios son para pillar la mente desprevenida. Para pensar en inglés, ¿vale? Tú necesitas una técnica. Hay mucha gente que dice, no, tienes que pensar en inglés, pero no se han parado a reflexionar lo que hay detrás. Porque si yo he nacido en Vallecas, ¿y eso qué es? yo he nacido en Vallecas, ¿cómo voy a pensar yo en inglés? Si no me he criado en esa cultura. Todo idioma, un idioma es sistemático, no es lógico. Eso significa que lo que ocurre en tu lengua no tiene por qué ocurrir en ninguna otra. Por eso necesitas conocimiento sistemático, que es lo que te permite alcanzar el método científico, conocimiento sistemático. Y de ahí tú desarrollas una técnica. Entonces, pensar en inglés significa resolver el algoritmo. ¿Qué es resolver el algoritmo? Te voy a poner un ejemplo.
Vamos a ver. Imagínate que yo quiero decirte, ¿me riegas las plantas mientras estoy fuera? ¿Vale? Es una frase que yo a veces lanzo. Entonces, ese me riegas, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sabes? Digo, joder, pues es que en inglés yo necesito un auxiliar en una pregunta. Y además tienen verbos modales que tienen una carga pragmática que protocoliza la situación en la que te encuentras. Yo aquí te estoy pidiendo si quieres hacer algo, ¿vale? No si lo puedes hacer, sino que si lo quieres hacer. Digo, ya está. Will you? Con will you yo te voy a pedir algo apelando a tu voluntad, a que quieras hacerlo. Will you marry me? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Vale? Ya, esa parte ya la tengo resuelta. Digo, ostras, ¿y ahora cómo es regar? ¿Cómo es regar? Pues fíjate, el inglés es un idioma sintáctico. Significa que las palabras son lo que son en inglés por la posición que ocupan. Hasta tal punto que water, dices, pero eso es agua, pero si lo pongo en la posición del verbo, ya tengo el verbo regar. O sea que water es regar. Sí, señora. ¿Vale? Ya tengo esa parte. ¿Vale? Will you water my plants? ¿Vale? Hasta ahí ya resuelto. Y ahora digo, mientras estoy fuera, tú fíjate lo que entra en juego aquí. Yo normalmente en inglés vamos a encontrar que existen estos pares de partículas que funcionan de manera complementaria. Y si tú has formulado una situación con at, por ejemplo, su partícula complementaria es away, ¿sabes? Gracias, Rocío. Guapa. Entonces, si yo estoy en casa habitualmente, estoy at home. Cuando no estoy at, estoy a un camino. Estoy away. Away viene de juntar un camino. Away. Ya lo tengo todo. Will you water my plants while I'm away? Ya he resuelto el algoritmo. Eso es pensar en inglés. ¿Ves? Estoy Pero aplicando para pensar una en inglés técnica. necesitas tener un vocabulario que... Hombre, claro, claro. Pero eso también lo vemos. Mira, eso, por ejemplo, hoy les he puesto unas fotos para que las describieran. ¿Qué salía ahí? Pues salía, pues yo qué sé, una modelo que llevaba un gorro que tenía un picnic encima, llevaba un pollo asado, unas margaritas. Entonces va saliendo. Ellos intentan describir lo que hay. Y luego voy yo y les voy complementando. Entonces, claro, salía margarita, salía pollo asado, salía mantel, salía, ¿sabes? Vamos adquiriendo, claro, el vocabulario es fundamental, pero lo tienes que aprender de una manera divertida. Entonces Claro, para que podemos no, aprenderlo así. no para memorizarlo mientras el examen, sino para que esté ya contigo y lo tengas ahí como un recurso más, el Hombre, vocabulario. porque tú fíjate, tú aprendes la palabra mantel ahora. ¿Y cuándo te verás en la necesidad de decir esa palabra en inglés en algún momento? Entonces, si tú aprendes esa palabra, vemos tablecloth y yo te digo, eso es mantel, a ti eso se te olvida al momento, porque no tienes una necesidad real y porque no es una lengua en la que tú estás funcionando, estás operando, pero has invertido un tiempo y un dinero. Entonces, eso es una inversión y tiene que tener un rendimiento. ¿Qué hacemos? Nos alineamos con tu memoria. Aprendemos una palabra y le damos un background. Si aprendemos tablecloth, recordamos la imagen de la modelo que tenía el gorro, que tenía el pollo asado. Ah, esto era... Entonces, vamos alineándonos con la memoria, la estigmatizamos. Utilizamos la clasificación, la relación de datos y tratamos de estigmatizarla. Nos alineamos con ella para poder aprender vocabulario y que a los 2 minutos se te haya olvidado. Otra manera de aprender vocabulario es derivando palabras. Tú tienes la palabra primitiva, mal, por ejemplo, y de ahí derivas maldad, malamente, maligno. Vas trabajando con las derivadas, ¿vale? Fortuna, afortunadamente, afortunado. Esa es otra forma de trabajar con las palabras y ahí vas siguiendo el proceso que hace tu cerebro constantemente. O sea que las personas que quieren aprender inglés y lo han tratado muchas veces, no se pongan como locas a aprenderse 50 palabras por día porque no va a funcionar, porque se les va a olvidar. No porque no las estás hilando con nada, no estás alineándote con tu memoria.
Tu memoria necesita ir generando esos recuerdos, necesita asociarle a esas palabras un bagaje para tener algo a lo que agarrarse y poder recuperar esa palabra después. ¿Me Vale. explico? Entonces, ¿qué tips les darías a los que nos están escuchando ahora y a los que nos escucharán en la retransmisión para empezar a quitarle el miedo que tienen a aprender inglés? Primero, claro, yo trabajar con un método científico. Les diría, tienes que obsesionarte con la lengua. Intentar estar en contacto con ella todos los días. Escuchar, ver, por ejemplo, aunque si es mejor solamente escuchar para que la vista, la imagen, no te distraiga, ¿vale? Obsesionarte con la lengua. Depende de lo que quieras trabajar, hay distintos ejercicios. Y sobre todo, eso, trabajar con un método científico, ¿sabes? Es decir, porque ahí vamos cincelando cada aspecto y vamos viendo ejercicios puntuales para cada una de las destrezas. Si necesitas escuchar, pues hay que hacer dos ejercicios. Escuchar todo lo que caiga en tus manos, ¿vale? Y luego, por otro lado, coger textos muy cortitos de un minuto y pico, asociados a tu nivel, adaptados a tu nivel, y te los trillas. Ahí sí que hay que pretender entender, ahí sí que tienes que tratar de entender, ¿vale? Leer es muy importante, pero sobre todo el ir pudiendo descifrar, pues eso. Es que para eso ya te digo, o sea, necesitas un poquito a alguien que te guíe en ese sentido, ¿sabes? Y por lo demás, para hacerlo tú sola o tú solo, pues sería eso, básicamente, ¿sabes? Tener muchísimas ganas, obsesionarte con ello. Llega un momento que tienes que plantearte la constante pregunta, ¿cómo digo esto en inglés? ¿Cómo digo esto en inglés? ¿Cómo digo esto en inglés? ¿Vale? Y espera, dame un segundito, dame un momentito que para que tengo ahora una clase, le voy a pedir 5 minutitos para terminar aquí. ¿Vale? Entonces, ya te digo, consejos así para trabajar solo. Pues esto, hay muchos consejos que puedes poner cosas de la casa en inglés, ¿sabes? Espera un segundito. 5. Vale. ¿Y dónde te podemos encontrar? Bueno, pues luego cuando me etiquetes, ahí cualquiera puede, ¿sabes? Yo a tu audiencia, si están interesados, les puedo hacer una pequeña oferta, ¿vale? Todavía no la he definido, pero si ellos dicen que vienen del directo que hemos hecho tú y yo, ¿sabes? Yo les voy a hacer un pequeño obsequio o les voy a ofrecer un pequeño bono, ¿sabes? Que todavía no lo he decidido, pero sí que algo les voy a ofrecer. Vale, pues Entonces me pueden contactar. ya les estaremos contando en la retransmisión cuál es el bono que nos va a dar Beatriz. Eso es, eso es. Entonces, para hacerlo tú sola, básicamente eso, estar en contacto con la lengua todo lo que puedas, escuchar todo lo que caiga en tus manos, coger textos que hay pequeñitos y trillártelos, escucharlos una y otra vez. Y por lo demás, ¿sabes qué pasa? Que es que son muchas cosas. Hay muchas cosas de mi método que las he desarrollado yo. O sea, no te puedo decir que las vas a encontrar en otro sitio. Te Claro. pongo un ejemplo. A la hora de la pronunciación, ¿vale? La O con la U en inglés suena AU, si no va seguido de R. Entonces, esto, por ejemplo, yo no lo he visto en ningún lado. Entonces, eso es parte del sistema, de tal manera que tú, cuando veas una palabra inglesa que se escribe con O y con U, sistemáticamente, aunque hay excepciones, va a sonar AU, como mouth, south, cloud, loud, count, doubt. Entonces, la enseñanza está llena de esto que te estoy diciendo. Para terminar, porque sé que estás ocupada y que tienes la clase, quería preguntarte si en tu método científico a tus alumnos les ofreces algún tipo de garantía personal tuya de que sí van a aprender, si hacen lo que tú les dices, porque claro,
Tú les enseñas el método, pero depende de ellos el tiempo y el esfuerzo y el trabajo que pongan para aprender el idioma. A ver, yo lo doy todo con mis alumnos. Me implico de una manera absoluta, completa. Entonces, lo que yo voy viendo, como es ahora cuando he empezado con este intensivo, lo que he visto ya es que una persona que, por ejemplo, tiene un trabajo de manejar equipaje en el aeropuerto, lleva 20 años ahí. Entonces, no es una persona que tiene ambición de promoción laboral. Lleva 20 años ahí y está contento, pero hizo una clase de prueba y se enganchó. Tal es así que en 3 meses esta persona está consiguiendo hacer preguntas, entiende mucho más donde antes no entendía. Entonces, ¿qué garantía te puedo dar? Mi implicación 100%, que es un método científico y que si hay un compromiso por tu parte y una constancia, yo te aseguro que en 12 meses el cambio es radical. Vale. Ahora, habría que ver qué entendemos, o sea, detallarlo más es complicado porque depende de la persona, depende del grado de implicación, depende de diversos factores. Pero ya he visto que en 3 meses ya el cambio es brutal. En 3 meses. Vale, tu método completo, ¿cuánto tiempo dura? Al final son Con tu mensualidades. acompañamiento. Son ¿Cuánto? mensualidades. De momento son Ah, mensualidades. vale, Tengo pensé pendiente. que tu método era pues un año y ya tienes para, yo qué sé, pero vale, es mensualidades y van avanzando al ritmo del grupo. Claro, son mensualidades, entonces estamos poniendo un año, más o menos, un año así como un periodo en el que yo te garantizo que el cambio va a ser brutal. Vas a manejar un rango de vocabulario suficiente, vas a entender muchísimo mejor a los nativos y a cualquiera, vas a ser capaz de construir frases con solvencia. Eso te lo garantizo en 12 meses, aunque ya estoy viendo que en 3 meses ya se van dando cambios. Entonces, estoy trabajando ahora mismo por mensualidades. Mi idea es después hacer una paquetización un poquito más, o 6 meses o 12 meses, ¿sabes? Bueno, Esto es ahora mismo como estoy. vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a Sé que ti, vas tarde para la Alexandra. clase. Gracias a ti, muchísimas Gracias. gracias. Estamos en Ya te contacto. comparto el video para que compartamos la retransmisión y todo. Estamos en contacto. Y gracias por aceptar la invitación a venir a mi casa y a Un mi comunidad. placer, un placer. Muchas gracias a ti, Alexandra. Estamos en contacto. Gracias. Un Vale, abrazo. chao. Chao, chao, chao.